Bien, teniendo eso, entonces tenemos y A y B. Y A en la malla de arriba, la malla 1, y B en la malla 2. Y podríamos también hacer una malla externa para más facilidad. Entonces, IA sería empezando en el esquina inferior, vamos a dar la vuelta, sería 4 IA menos IB, más 1 IA menos IB, más la fuente de voltaje de 1, entramos en positivo, más 6 IA menos 20 voltios, menos 20 voltios, más 1 IA, igual a 0. Por lo tanto, esto me quería 4, 5, 11, 12 IA, menos 4, 5 IB, más 1 igual a 20 voltios. Esa sería la malla 1. La malla 2, de manera similar, sería 1 y B, empieza en la esquina inferior izquierda, más 2, más 2 y B, menos 1, más 1 y B, menos IA, más 4 y B, menos IA, igual a 0. Esto me queda menos 5 IA, más 1, 3, 8 y B, más sería menos 1 más 2 igual a 0. Obviamente con esas dos ecuaciones yo no llego a nada. Le voy a hacer la malla externa. Siempre en la dirección de las manecillas de reloj. Que tendría 1 y A y B, perdón, más 2 más 2 y B, más 6 y A, menos 20 voltios, más 1 y A, igual a 0. Sería 7 y A más 3 y B más 2 igual a 20. En este caso, como ya tengo los valores de cada uno de ellos, entonces E2 va a ser igual a 20 menos 7 y A menos 3
V igual a 20 menos 7 por 1 menos 3 por 2. Y eso me queda igual a 7 voltios. O sea, E2 igual a 7 voltios. Pregunta con eso. Bien. De la malla 1, entonces tendríamos va a ser 20 menos 12 IA más 5 ID. Y 1 va a ser igual a 20 menos 12 por 1 más 5 por 2. Y me queda igual a 18 voltios. Podríamos comprobar si es cierto esto. Podría sacar E1 aquí. E1 sería igual a E2 menos 5 IA más 8 ID. Y 1 va a ser igual a E2, que es 7, menos 5 por 1, más 8 por 2. Sería 7 menos 5 más 16. Igual a 18 voltios. O sea, E1 igual a 18 voltios. Por lo tanto, podríamos comprobar eso, o al revés, podríamos comprobar E2 también. Cualquiera de las dos situaciones podríamos haber comprobado con la malla E. Bien, lo otro en la malla 2, replanteando el dibujo, tal y como tenemos, aquí lo estoy moviendo de manera vertical. Y para verlo sería esto. Acuérdense, nos piden, dice, la diferencia de potencial de B con respecto a A. Tomo en consideración esto de aquí y el potencial, o sea, E1, un voltio, un ohmio, 4 ohmios y el voltaje de VA, de VA.
que sería menos el voltaje de A a B Recuerda, aquí tengo menos y voy dando la vuelta, más 1 más 1 y B menos y A más 4 y B menos y A. Igual a 0. O sea, el voltaje de A a B que nos interesa sería entonces a E1 menos 5 y A más 5 y B. E1 es 18 voltios menos 5 por 1 más 5 por 2. Y esto me queda a 23 voltios. Pregunta. Listo, jóvenes. Bien, ese sería ese problema. El siguiente problema, acuérdense, mañana vamos a la universidad, jóvenes, para no tener ningún inconveniente. Estos siempre son problemas del libro de, de física. Bien, en este caso dice hallar la corriente en el resistor R. Que la corriente va en esa dirección y esa corriente para allá. La malla 1, la malla 2 y la malla 1 de abajo, la malla 2 y esta es la corriente. Dice hallar la corriente en el resistor R y además hallar R y E. En este caso, para un poquito más facilidad, para no tener ninguna variable, si ustedes ven, si tiro la malla externa, es más fácil para encontrar la resistencia, porque solo tengo la corriente, el voltaje, y cómo se llama, por lo tanto, podría despejarlo. Pero antes de eso necesito hacer el nodo. En este caso, como esta corriente la estoy poniendo hacia arriba en el nodo, entonces lo que entra es 6 amperios al nodo y sale 4 amperios más I. O sea que I va a ser igual a 6 amperios menos 4 amperios igual a 2 amperios. Pregunta, Juan. Bien, teniendo eso, te hacemos la malla externa. Para encontrar esto. Sería
3 por 6, el voltaje abajo, más RI menos 28 voltios igual a 0. O sea, RI sería igual a 28 menos 18. O sea, igual a 10 voltios. O sea, RI igual a 10 voltios. Teniendo eso, entonces podemos acá RI igual a 10 voltios. Entonces, R va a ser igual a 10 voltios sobre I. Es igual a 10 voltios sobre 2 amperios igual a 5 ohms. Bien, ya tenemos allá R y nos falta E, que es la que está en medio. Podríamos hallarla por medio de la malla 1 o la malla 2. La malla 2, entonces sería, tomando el valor desde menos X, sería menos E más 3 por 6 más 4 por 6 ohmios, bueno, 6 ohmios por 4 amperios, igual a 0. Debería ser entonces 24 voltios más 18 voltios, igual a 42 voltios. Bien, la malla 2 tendríamos esta variable de aquí, pero igual cuando resolvimos con la malla externa, podríamos comprobar solamente para ver si sale lo mismo. Entonces, aquí sería 6 ohmios por 4 amperios menos E más 28 voltios menos RI igual a 0. Solo para comprobar, RI en este caso sería igual a 24 voltios. Bueno, sería E igual a menos 24 voltios menos 28 voltios. O sea, eso sería RI sería igual a 42 voltios menos 24 voltios menos 28 voltios. Igual a 10 voltios. Lo mismo que tendríamos en la malla que está al final. Pregunta. Bien, con eso ya básicamente terminaríamos la parte de circuito. Mañana vamos a hacer ejemplos de problemas y vamos a tomar algunos que otros problemas adicionales para poder que nos sirva de práctica, ¿no? Solo vamos a ir a hacer problemas de circuitos para, para afianzar eso. Ya es la otra semana empezamos entonces ya a ver
Algunas consideraciones de estrictamente instalaciones de luz. Pregunta. Ya la otra semana terminaríamos como tal el contenido de la clase. Son pocos Perfecto. temas. Pues. ¿Sí? Son pocos temas. Ya solo quedaría eso de lo de los cables. ¿Qué tamaño de tubería usar y eso? Ahí de los... Sí, pero eso es relativamente fácil, ¿no? Eso es relativamente fácil. Eso se da bastante rápido y fácil. Que no había ningún inconveniente. Son pequeñas consideraciones adicionales, ¿cómo se llama de eso? ¿No? Bien, preguntas, Juan. Preguntas. No, Lick. Todo bien. Bien. Bien, permítanme un segundo. Eso lo vamos a dejar ahí y mañana vuelvo a repetir. No voy a ir a práctica específicamente de eso. Pero entonces vamos a avanzar un poco en la parte eminentemente teórica. Permítame. Juan. Bien, Juan. Creo que ninguno. Y en este caso, elementos de circuitos ya son los principios de instalaciones eléctricas. La primera parte y la más importante en una instalación eléctrica es la seguridad. Vuelvo a repetir, estoy avanzando con esto, para que mañana vamos a hacer prácticas de algunos ejercicios de circuito. Entonces, vamos a ir avanzando con eso. Todo lo que haga mañana lo voy a poner en una presentación en la plataforma por aquellas personas que no vayan, ¿no? Bien, que la primera parte en una instalación eléctrica es que nosotros aseguremos y, ¿cómo se llama? A las personas y al equipo. ¿Por qué es importante esto? Porque en este caso, tanto la seguridad de las personas o el equipo es lo primordial, sobre todo las personas. En el equipo es importante porque muchas fallas eléctricas, primero tenemos una fluctuación de energía en el país, tenemos bastante fluctuación de voltaje en el país, lo que nos da la N. Eso no podemos hacer nada nosotros, pero nosotros debemos de brindar la seguridad en el equipo porque, ¿cómo se llama? Porque muchas veces sucede que se quema el equipo, ya sea por la mala instalación, por las fluctuaciones de voltaje, y hasta ahorita en el país no se deducen responsabilidades, ¿no?
A nadie se le deduce responsabilidad. Aquí alguien se roba el dinero, en parte sin novedad, sencillamente existe corrupción a todo nivel, pero el dinero se fuga y parte sin novedad. A mí no me interesa, por ejemplo, a mí primordialmente no me interesaría meter a alguien a la cárcel, a mí me interesaría que todo el dinero se devolviera para hacer obras, para hacer carreteras, para hacer hospitales, para hacer todo el demás, pero todo el mundo lamentablemente, sobre todo a nivel de gobierno, roba y parte sin novedad, ¿no? Entonces, esa parte de la deducción de las consideraciones de seguridad y sobre todo en instalaciones eléctricas, que es lo que nos corresponde a nosotros, es cómo nosotros vamos a deducir responsabilidades por ese equipo que se quema. Entonces, si miramos un ejercicio tan fácilmente para que vean la gran responsabilidad que realmente tenemos, entonces aquí me tienen que ayudar ustedes. Entonces, ¿qué es lo que normalmente creen ustedes que se quema si se quemara un equipo, un aparato eléctrico en su casa? ¿Qué aparatos normalmente se deberían de quemar? O si alguien ha tenido una experiencia, ¿qué equipo se ha quemado? Los Televisor. televisores. Televisores, ¿qué más? ¿Televisores? ¿Qué más, Ole? El equipo de sonido. El tipo de sonido también se quema bastante. El equipo de Sí, sonido, microondas. microondas, correcto. ¿Qué más? ¿Algo importante? Las luces. Claro, pues la luz es un costo La relativamente. estufa. No, las estufas normalmente no se queman, ¿no? Todos los equipos de 220 voltios no se queman. Normalmente no se queman. La ducha. La ducha se puede quemar. ¿Qué más? La refri. El refrigerador. La refri. Sí, Ok, solo miremos lo que cuesta. Una refrigeradora, ¿qué cuesta? Jóvenes, más o menos. Unos 15.000 lempiras. Los demás que dicen, ¿está bien con ese precio? Sí, Sí. hay de 8,000, 15,000, 20,000, 50,000, de todo precio. Ok. Bueno, entonces vamos a un promedio. Alguien dijo 50,000, que obviamente hay refrigeradoras que cuestan eso, ¿no? Por lo menos un promedio normal, unos 20,000 lempiras, digamos. Bien, ¿cuánto cuesta un televisor? un 10.000, 15.000 también. Los 12,000 para arriba. Damos 12,000, ¿no? Bien, el equipo de sonido, Unos 4,000, 3,000 para arriba. bueno, vamos a poner de 3,000 para no exagerar. Bien, ¿y las computadoras no se van? Sí, sí, también eso iba a decir yo. ¿Y cuánto cuesta una computadora actualmente? Una computadora que ustedes tuvieran a la mano que fuera buena para ustedes, ¿cuánto les costaría? Uy, Unos 50,000. 10.000. No, de 10.000. A mí ya me costó 10.000. Ah, pero esta cosa. De 28 para arriba. 28 para arriba, 50,000. Bueno, vamos a poner una muy buena. Vamos a poner una i9, ¿cuánto costaría actualmente? Unos 35 60. más o menos. ¿Cuánto? Sí, unos 50, 60, por ahí. Una i9. No, hombre, Sí, sí, uno la arma con los tarjeta procesadores de esos video y y todo, no, sí. Las i9 de última con generación tarjeta de sí, video, pues siempre te generalmente traen tarjeta de video y es caro. Bueno, pongámosle unos 30. Si ustedes suman eso, estamos hablando de 20,000 más 2,000. Eso solo eso, ¿ah? Sin meter nada más. 20,000 más 2,000 más 3,000 más otros 2,000, más otros 20,000, perdón. Serían como unos 45,000 lempiras los que se irían solo en refrigeradora, computadora, un televisor, un microondas. Eso Equipo sería de más sonido. equipo sonido. No, el Entonces, microondas no lo sumamos. Solo Ah, equipo de sonido. Faltó el microondas. no, Póngale que unos 2.000 por microondas.
Estamos hablando de unos 47.000, 50.000 lempiras fácilmente, ¿no? Eso es deducción de responsabilidades, jóvenes. Por lo tanto, en la instalación eléctrica nosotros tenemos que asegurar que el cliente no va a perder ese equipo por la mala instalación, aparte de las fluctuaciones de voltaje. Debido a las fluctuaciones de voltaje y a la mala instalación, entonces lo primero que yo recomiendo a ustedes, de manera general, es que ustedes deben, si pudieran comprar las UPS, ¿a qué aparatos ustedes le conectarían UPS? A los volcanes. A esos equipos normalmente, a la refrigeradora porque es la que posiblemente más cuesta. A la computadora que ustedes no se pueden dejar, dar el lujo de quedarse sin computadora, ustedes personalmente, ¿no? De repente a su papá tal vez no le interesa su computadora, pero a ustedes sí. Si le interesa porque la paga. También. Oh, correcto, perdón, entonces, tiene razón. Entonces, todas esas situaciones, a cada televisor de nuestras casas deberíamos conectarle una UPS como mínimo porque tiene la parte de la protección contra los sobrepicos, la protección contra la sobrecorriente, para mantener estable la energía y la corriente, ¿no? El voltaje y la corriente para que no se suba, ¿no? Esa es la ventaja de tener, ¿por qué? Porque entonces aquí tenemos que hay apagones a cada rato, cae un rayo, entonces se va la luz y a veces se viene, depende de qué es lo que tengamos. Entonces uno debe estar listo para eso, ¿eh? Pero entonces, aparte de cómo se llama, uno debe asegurar, por lo tanto, todos los tomas de corriente en una instalación eléctrica deben de estar aterrizados para que esas fluctuaciones no queme el equipo. Aparte de eso, tenemos que protegerlo debido a las fluctuaciones de corriente que se dan en el ENE. Entonces, la seguridad del equipo. Ahora, si estuviéramos en un centro de cómputo, normalmente los centros de cómputo tienen UPS, en edificios grandes, tienen un PS grande, ¿no? No solo para el centro de cómputo, sino que para toda la edificación. Que todo eso es lo que nos permite a nosotros, entonces, ¿cómo se llama? Asegurar los equipos. Acuérdense, si un router de los que nosotros tenemos en nuestra casa, eso es relativamente barato. ¿Cuánto le cuesta un router más o menos, jóvenes? ¿Alguien sabe? Como de 500 para arriba. Ok, pero eso es relativamente barato, si lo pudiéramos llamar de esa manera, ¿no? Cuesta, pero no tanto, ¿no? Pero entonces hay ciertos equipos, ya estamos hablando de computadoras más potentes o computadoras, ¿cómo se llama? Grandes, donde tengamos bases de datos gigantescas, como sucede en los centros de cómputos, por ejemplo, en los bancos o en las tarjetas de crédito. Está hablando de no solo el equipo de respaldo, no solo, acuérdense, no se pueden dar el lujo, aparte de que tienen que tener las protecciones de energía, baterías y sistemas ¿cómo se llama? De generación alterna, porque no se puede permitir en un almacenamiento de datos de tarjeta de crédito que se pierda esa información, ¿no? Imagina cuántos millones de transacciones se perderían si no tuviéramos el respaldo o si se quemara el equipo de un centro de cómputo de un banco que maneja tarjeta de crédito. ¿Cuántas transacciones se manejarán diarias? ¿Usted cree que sean pocas o más o menos grandes? Grandes cantidades. Bastante cantidad de dinero. Entonces, si se hubieran responsabilidades por las malas instalaciones y la falta de protección, entonces obviamente ahí tendríamos problemas, ¿no? Entonces ahí donde vamos, donde uno tiene que asegurarse todo eso, las recomendaciones adecuadas y todo lo demás. Por eso la instalación eléctrica sobre el respaldo de datos es extremadamente importante. Instalaciones eléctricas, si ustedes pudieran dejar de lado circuitos eléctricos incluso, pero no pueden dejar de lado la instalación eléctrica porque acuérdense, el respaldo de datos es importante. No es tener distintos bases, ¿cómo se llama? Discos duros
o discos gigantescos, magnéticos, o como ustedes les quieran llamar, para respaldo. No, es que la energía no se me vaya, porque acuérdense, necesito energía los 365 días del año, así como la refrigeradora funciona en ese tiempo. Pero lo delicado es que si una refrigeradora se me apaga, lo que va a arruinar es la comida. Y la comida, si la contabilizamos sin que se arruine la, ¿cómo se llama? Sin que se arruine la refrigeradora, la comida podríamos más o menos sustituirla, ¿vale? 2.000, 3.000 lempiras diarios perdón, mensuales o lo que sea, pero al final no es tan delicado. Pero se imagina la cantidad de transacciones que se dan en un banco.